Buen día, este es el video tutorial para la guía número 1 para crear tablas en datos agrupados. Para ello vamos a utilizar el siguiente ejercicio y la siguiente tabla. Esta tabla contiene los números del 22 hasta llegar a lo que es el número 120. Si nos damos cuenta, la tabla ya está ordenada. Pero hay que decir que en muchos ejercicios ustedes encontrarán las tablas desordenadas. Simplemente lo primero que hay que hacer es ordenarla ya sea de forma ascendente o descendente, de menor a mayor o viceversa, mayor a menor. En este caso, la tabla está ordenada del número menor hacia el número mayor. Entonces, para trabajar en datos agrupados, lo que nosotros tenemos que conocer es lo siguiente. Primero, que se trabaja en datos agrupados cuando los valores ya son bastante grandes y son difíciles de trabajar en lo que son valores. ¿Cómo sabemos esto? Porque si nos damos cuenta, nuestro dato más pequeño sería 22 y el más grande sería 20. Si nosotros lo restamos, nos va a dar 98 números. Quiere decir que nos saldría una tabla de 98 valores. Y eso es un dato bastante excesivo que en primer lugar ya no sería entendible, ya no sería correcto realizarlo. Entonces para eso nosotros procedemos a trabajar en datos agrupados. Pero ¿cómo agrupamos esto? Lo agrupamos en lo que se llaman intervalos. ¿Pero qué es un intervalo? Lo estoy colocando en la parte de abajo. Un intervalo es una pareja de números que contiene a un grupo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay algunos ejemplos. Este es un intervalo de 10 a 15. Es una pareja de números, pero dentro de ellos contiene al número 10, al número 11, al número 12, al número 13, al 14 y al 15. Este es otro ejemplo. Tenemos el intervalo 9-12, que contiene a 9, a 10, a 11 y a 12. Pero veamos lo siguiente. Si tenemos aquí nuestra tabla de datos agrupados, nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos el espacio para los intervalos. Pero, ¿de cuánto espacio vamos a trabajar? ¿Por qué digo de cuánto espacio? Porque si nos fijamos en este intervalo, si contamos de número a número de inferior al mayor, tenemos al 10, al 11, al 12, al 13, al 14 y al 15. Hay 6 números de diferencia o 6 números de espacio. Mientras que en el 9 a 12 tenemos el 9, el 10, el 11 al 12, que tenemos 4 números de espacio. Ahora, ese espacio que hay entre cada intervalo va a depender del tamaño de la tabla, de los datos que contenga la tabla, del valor máximo y mínimo de la tabla, y en fin, cada tabla tendrá sus propias características, y entonces cada una manejará un espacio de intervalo. A este espacio nosotros lo vamos a conocer como la amplitud del intervalo. Pero para encontrar esta amplitud, nosotros vamos a necesitar tres elementos, que son los que vamos a encontrar en esta parte, que son estas tres fórmulas que vamos a trabajar. Entonces, para iniciar con lo que es una tabla de datos agrupados, vamos a iniciar con un poquito de teoría. La primera fórmula nosotros la vamos a conocer con el nombre de rango o recorrido y su teoría sería que es una medida de dispersión. Una medida de dispersión o de variabilidad, como también se le conoce, va a ser un tema que vamos a ver después en las clases. ¿Por qué ahorita no ahondo en esto? Es porque antes de este tema ustedes deben conocer también lo que son medidas de posición y medidas de tendencia central para que sea un poco más entendible este tema. Dicho esto, nosotros vamos a manejar este rango recorrido simplemente en esta oportunidad como un paso para encontrar nuestra amplitud del intervalo que es el número o el dato que nos servirá para crear nuestra tabla de datos agrupados. Luego de eso tenemos el número de clase. El número de clase, como su nombre lo indica, su símbolo es una letra M minúscula y indica en cuántas partes se puede dividir a la distribución. Luego tenemos la amplitud del intervalo, que es el dato que, como ya les había dicho anteriormente, es el espacio que hay de un intervalo a otro.
y es la amplitud del intervalo, es el espacio que hay entre cada intervalo, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Entonces vamos a proceder a hacer el ejercicio para que lo podamos entender. Vamos a fijarnos en la tabla original. Dice, el rango nos pide el valor máximo y mínimo. Este valor máximo y mínimo hace referencia a la tabla original. El valor mínimo en este caso sería 22 y el valor máximo sería en este caso 120. Entonces hacemos lo siguiente. Vamos a colocar rango es igual al valor máximo, que en este caso es 120, menos el valor mínimo, que es 22. Esto nos da como resultado un total de 98. Lo voy a escribir acá para que sea un poquito más entendible. Y nos vamos a dar cuenta que tenemos acá el valor 98. Es una operación bastante sencilla que solo consiste en una resta, en encontrar el valor mayor, el menor y restarlos. Luego de eso tenemos el número de clase, como lo habíamos dicho antes, indica en cuántas partes se va a dividir a la distribución, quiere decir al bloque de números, y simplemente consta en una fórmula que tiene los números constantes o unos números que son las constantes, que sería el 1 más 3.3, la función log, y lo que va a cambiar es la letra n, que es la población, por el valor que tengamos en la tabla. Veamos, colocamos número de clase es igual a 1 más 3.3 log, y ahora buscamos nuestra población. ¿Cómo encontramos nuestra población? Recordemos algo, que nuestra población es el total de elementos que nosotros tenemos en la tabla original. Ahora, si nos damos cuenta y contamos las columnas, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 columnas, y filas tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 por 5 serían 20. Quiere decir que tenemos 20 números en este caso. Entonces colocamos el número 20. Tenemos que tener cuidado porque muchas personas confunden esto y colocan el valor más grande, o sea, este de acá, y no tiene nada que ver, porque este solo indica el valor que tiene el número, ¿verdad? Pero en términos generales se considera como que fuera un elemento de toda la tabla. Entonces en este caso, al trabajarlo, esto nos da como resultado 5.29. Ahora, para poder colocar la respuesta allá, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entender que para trabajar en datos agrupados es mucho más fácil que tengamos números enteros, porque es más fácil sumar 8 más 8, 16, que sumar 5.29 más 5.29 y así sucesivamente. Claro, lo podemos hacer con calculadora, pero siempre va a ser un trabajo tedioso, y si en caso fuera una tabla muy grande, sería un trabajo también bastante grande, a menos que lo trabajáramos en Excel, que solo sería una fórmula y sería bastante sencillo. Pero para hacerlo todavía aún más sencillo es que nosotros lo trabajamos con números de enteros. Lo único que tenemos que hacer es fijarnos en los números que estén después del punto decimal, los dos números si ustedes desean, y podemos ver que si el segundo número aproxima al primer número que está después del punto decimal, y este número es de 5 hacia arriba, nosotros podemos aproximar el número entero al siguiente nivel. Si el primer número después del punto decimal es de 4 hacia abajo, les quitamos los decimales y lo dejamos con el número entero. En este caso 9 aproxima el 2 a 3, pero 3 ya no aproxima, entonces nuestro resultado va a ser 5. Luego de eso, de que tengamos nuestro número de clase, vamos con la última parte, que sería nuestra amplitud, que es el dato que necesitamos encontrar. Entonces solo sustituimos los valores, porque acá simplemente nos pide que hagamos la división del rango y el número de clase. El rango ya sabemos que es 98 y nuestro número de clase ya sabemos que es 5. Entonces, si dividimos 98 dividido 5, esto nos da un total de 19.6. Si seguimos la regla anterior, nosotros nos vamos a dar cuenta de que 6 sí aproxima. Entonces en este caso nuestra amplitud va a ser 20. Quiere decir que nuestra tabla va a trabajarse de 20 en
20. Entonces nosotros ya podemos crear nuestra tabla. Este número es muy importante porque si fallamos en ese número en los cálculos, toda nuestra tabla irá a cambiar. Toda la tabla cambiará. Entonces, para iniciar, vamos a tener en cuenta lo siguiente. El número que vamos a colocar aquí siempre es el valor más pequeño de la tabla original. En este caso sería 22. Mucho cuidado porque hay algunas personas que cuando ya encuentran la amplitud piensan que con este número se va a empezar y aquí colocan el número de la amplitud, en este caso 20, ¿verdad? Pero es un error. Siempre vamos a iniciar con el número más pequeño de la tabla. ¿Y qué vamos a hacer luego de eso? Luego de eso vamos a sumar de 20 en 20 porque esta es nuestra amplitud. Recuerden que este es el ejemplo y se está sumando de 20 en 20. Pero dependiendo de cada tabla va a variar. Algunas pueden sumarse de 10 en 10, otras de 15 en 15, otras de 2 en 12, de 4 en 4. Va a depender de la tabla que estemos trabajando. Entonces en este caso trabajamos de esta forma. Sumamos 22 más 20. En este caso nos va a dar 42 más otros 20 también nos va a dar 62 más otros 20 nos va a dar 82 más otros 20 nos va a dar 102. ¿Cómo sabemos hasta dónde llegar? Porque si sumamos 102 más otros 20, esto va a hacer que nos dé 122. Y aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que sumar tantas veces este 20 hasta llegar al número más cercano al mayor, pero que no se pase. En este caso el mayor es 120. Si sumamos los otros 20 serían 122 y entonces ya se pasó de este lado. Entonces lo dejamos hasta ahí porque ya no nos serviría seguir sumando. Luego para el segundo lado simplemente lo que hacemos es fijarnos en el segundo número del lado izquierdo y le vamos a restar una unidad. A 42 le quitamos 1, sería 41. Y podemos hacer lo mismo con el siguiente. A 62 le quitamos 1, en este caso es 61. Pero ahora démonos cuenta de algo. Si miramos cuánto espacio hay de 41 a 21, nos vamos a dar cuenta que hay un espacio de 20. Quiere decir que es lo mismo que tiene la amplitud. Por eso es que la amplitud actúa sobre toda la tabla porque esta tabla irá de 20 en 20. Entonces también podemos hacer lo mismo. 61 más 20 serían 81. Más 20 serían 101. Y más otros 20 serían 121. En este lado derecho no importa que nos pasemos. Este lado no importa, pero el lado izquierdo ahí sí que es importante que no nos pasemos. Ahora, ya teniendo el intervalo, ya creamos el intervalo y podemos hacer toda la tabla. Teniendo toda la tabla es ya necesario que podamos trabajar casi igual que en los valores. Lo único que cambian serían estas dos columnas, pero son bastante sencillas. Antes de proseguir tenemos que tener muy en cuenta también de que los intervalos se pueden leer tanto de forma horizontal como vertical. Si lo leemos de forma horizontal, eso se va a conocer como intervalo. Si lo leemos de forma vertical, si es del lado izquierdo, esto se va a conocer como límite inferior del intervalo. Y si lo leemos del lado vertical derecho, esto se conoce como límite superior del intervalo. Tenemos que conocer estos dos. Entonces veamos algunos ejemplos. Si por ejemplo yo digo el tercer intervalo, nosotros tendríamos que señalar estos de acá, 61, 81. Ese es el tercer intervalo. Si por ejemplo yo hablara de lo que es el límite inferior del intervalo, yo diría el cuarto límite inferior del intervalo, en este caso sería 82, porque todos los que están del lado izquierdo, miren, en forma de columna serían el límite inferior. Si yo digo el segundo límite superior del intervalo sería 61,
porque el límite superior está del lado derecho. Esto es muy importante manejar. ¿Por qué motivo? Porque más adelante habrán fórmulas en las cuales se les dirá sume el límite inferior más población dividido 2 y cosas por el estilo. Entonces, para que usted pueda manejarlo, tiene que saber cómo se lee cada uno de los datos que aparecen en su tabla. Si no, entonces habrá mucha confusión. Luego de eso tenemos los límites reales. Los límites reales, su teoría sería de que es el valor, vamos a colocar acá, límite real, sería que es el último número del cual podemos decidir la aproximación. ¿A qué nos referimos? Si por ejemplo nosotros tenemos el número 4.6, en este caso es bastante sencillo de decidir que en este caso la aproximación sería 5. Si tenemos el número, por ejemplo, 4.4, en este caso sería fácil decir que nuestro número no aproxima y se quedaría como 4. Pero cuando nosotros tenemos 4.5, ese número es como el intermedio para ver si podemos aproximar o no lo aproximamos. Dependiendo del autor, hay muchos autores que dicen que cuando, por ejemplo, el número que está en el punto decimal es 5, pero el número que le sigue es un número par, nosotros lo dejamos igual. Hay otras que dicen que cuando el número es mayor a 5, pero el que le sigue es un número impar, nosotros lo debemos aproximar. Entonces, para estar viendo todos esos elementos, nosotros simplemente lo que hacemos en la columna de límites reales es encontrar este número que tenga el punto 5, que es el límite real, como se le dice, es el límite real para conocer si este número lo debemos o no aproximar. Y es una columna que nos va a servir más adelante para trabajar lo que es las medidas de tendencia central. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Al límite inferior le vamos a escribir aquí, le vamos a restar 0.5. Vamos a escribir aquí en signo de resta. Y a lo que es nuestro lado vamos a escribirlo mejor porque si no lo toma como que fuera una fórmula. Restar 0.5 y a lo que es nuestro lado derecho le vamos a sumar 0.5. Esto simplemente será para mantener el espacio que hay de un intervalo a otro. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Si este es nuestro límite inferior, nosotros le vamos a restar 0.5. Esto es como decir, tengo 22 quetzales y gasto 50 centavos. ¿Cuánto me quedará? Me queda 21.50 o 21.5 tenemos en este caso. Si tengo 42, en este caso me quedaría 41.5. En este caso me quedaría 60.5. En este otro caso me quedaría 82.5. En este otro caso me quedaría 102.5. Perdón, 101.5 y en este otro caso también sería 81.5. Ahí lo tenemos. Ahora sí. Si nos damos cuenta es como que solo bajara un número, ¿verdad? Y le dejamos el punto 5. Ahora lo que tenemos que hacer para el otro lado simplemente es lo siguiente. Como a este límite superior se le suma 0.5, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Es como que yo tuviera 41 quetzales y me encuentro 50 centavos. En este caso tendría 41.5. Luego acá tendría 61.5.
luego de eso tendría 81.5, aquí tendría 101.5 y luego de último 121.5. Y nos vamos a dar cuenta también que de 21.5 a 41 a 60, entre cada uno de ellos hay 20 números de diferencia. Y también acá, miren, de 41 a 61.5 hay 20 números de diferencia. Y por último, también desen cuenta de algo, miren, siempre coincide el de arriba con el de abajo. Siempre el de arriba con el de abajo. Vamos a ver acá, 61. Aquí no, está bien. Entonces tenemos 61.5. Entonces, para continuar con nuestro trabajo, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar nuestra marca de clase. La marca de clase en forma teórica, nuestra marca de clase es, vamos a escribirlo acá, marca de clase. La vamos a representar con MC y va a ser el centro de cada intervalo. Esa va a ser la marca de clase. Imaginemos el primer intervalo. Imaginemos que tenemos una línea. Vamos a colocar acá una línea. Y que esta orilla sería el 22. Y esta otra orilla sería el 41. De acá para acá, esto indica el primer intervalo que nosotros tenemos en esta parte. Este es el primer intervalo que indica. Pero ahora nosotros tenemos que conocer que lo que tenemos que encontrar es el centro de este intervalo. Este es el centro que tenemos que encontrar. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a utilizar la siguiente fórmula, que sería esta, ¿verdad? Vamos a escribir marca de clase es igual a el límite superior. Cuando hablamos del límite superior estamos hablando del intervalo más el límite inferior del intervalo dividido 2. Este 2 es una constante y siempre va a estar en la fórmula, ese no va a variar, ese siempre va a estar. Y entonces lo que hacemos es esto. Podemos elegir cualquier intervalo, el que nosotros encontremos, cualquier intervalo que nosotros encontremos. Simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es elegir uno, ¿verdad? Vamos a elegir uno de acá, cualquiera. Si nosotros queremos el primero, si queremos el penúltimo, si queremos el de medio, el que nosotros queramos. Como todos tienen la misma amplitud, todos podemos trabajar. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Yo voy a elegir el primero. Entonces vamos a escribir marca de clase es igual a el límite superior. En este caso el límite superior del primer intervalo es 41. Entonces vamos a colocar 41 menos el siguiente, que sería 22, que es el inferior, dividido 2. Esto tenemos que tener algo en cuenta también a la hora de hacerlo con la calculadora. Algunas calculadoras, cuando ingresan todo, si lo ingresan todo de una vez, dependiendo de la configuración que tengan, a veces les varía. Entonces lo más recomendable es que primero hagan la resta del 41 y 22, que en este caso nos sale 19, y luego de eso dividirlo dentro de el elemento que nosotros lo tengamos, ¿verdad? Entonces, si decimos 41, perdón, acá no era menos, era más en la fórmula. Entonces, si lo tenemos ahí, tenemos que sumar 41 más 22. Esto nos da un total de 63, dividido los dos que tenemos. Y esto nos da un total de 31.5. Y esa sería nuestra respuesta. Ahora, tenemos que tener algo en cuenta. De que nosotros vamos a encontrar la marca de clase de dos formas. Puede ser que la encontremos con un punto decimal, que es
.5 o un número entero. La marca de clase es el único número que nunca vamos a aproximar. Salga como no salga, así lo vamos a dejar. Quiere decir que el número que está entre 22 y 41 sería 31.5. Y esta sería nuestra marca de clase. Es la que nosotros tenemos. Ahora, luego de eso, entonces nosotros procedemos a hacer lo siguiente. Y nosotros decimos, marca de clase en este caso sería 31.5. Y vamos sumando otra vez de 20 en 20. Más 20 sería 51.5. Más otros 20 serían 71.5. Más, solo vamos a quitar aquí la coma, 71.5. Después de esto, nosotros seríamos 71 más 20 serían 91.5. Y por último tenemos 91 más 5 nos daría un total de 111.5. Y tenemos nuestra marca de clase ya terminada. Estas serían las tres columnas que son las iniciales para hacer nuestra tabla de datos agrupados. Las siguientes columnas nosotros ya las hemos trabajado en lo que son los valores y va a ser mucho más fácil trabajarlas porque son igual a las de la primera unidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces nosotros para llenar nuestra columna de frecuencia absoluta nosotros nos vamos a dar cuenta que los intervalos van a albergar a los números del 22 al 41. Quiere decir que el último número que podemos tener en cuenta es el 41. Entonces nos vamos a la tabla original y vamos a hacer lo siguiente para que podamos trabajar. Yo los voy a colorear simplemente para que no nos perdamos, pero no es necesario hacerlo. Entonces nosotros decimos, del 22 hasta el 41 sería 40 porque el 54 ya se pasa de 41. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. ¿Cuántos números hay? Hay 1, 2, 3 y 4 números. Entonces yo voy a colocar 4 en esta parte. Tenemos los primeros 4 números. El segundo intervalo los tiene de 42 hasta 61. O sea que el máximo sería 61. Veamos entonces, 66 ya se pasó, entonces solo encontramos a 56 y a 54 como los valores que nosotros podemos agregar. Entonces en este caso sería 2 nada más. Vamos con el siguiente. Tenemos ahora 81 que sería el máximo. Veamos, 86 ya se pasó de 81. Entonces solo tenemos los números hasta el 76. Podemos marcarlo de otro color para que no nos cueste. Y tenemos 3 valores. Vamos a colocar acá 3 valores. Luego de eso tenemos el valor hasta el 101. El 100 todavía lo incluye. El 110 ya no lo incluye. Entonces vamos a pintar. Lo vamos a colocar de este color. Y tenemos también incluido el 86. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 números. Y colocamos acá el 6. No importa que se repitan algunos números, nosotros los tenemos que tomar como que son números independientes. Y por último tenemos ya del 110 para el 120 tenemos 5 números, que son los que tenemos acá. Y solo colocamos el 5. Recordemos algo. Cuando creamos los intervalos, dijimos que lo llevamos hasta el número más alto cercano al número más grande. Si hubiéramos seguido, nos hubiera sobrado un intervalo acá que no nos serviría de nada. Por ese motivo es que nosotros lo llevamos solamente en esta parte al número más grande que no se pase de este, ¿verdad? Para que lo pueda contener. Ahora, luego de eso, nosotros vamos a sumar y la población nos tiene que dar la misma cantidad de números que tenemos acá. Si en caso falla es por algún motivo que no hemos tomado en cuenta. En este caso, vean por favor, la población nos sale 20. Entonces tenemos ahí claro de que nuestra sumatoria está bien, porque ya dijimos que aquí hay 20 números. Hay 1, 2, 3, 4 y 5 columnas y 1, 2, 3 y 4 filas. 4 por 5 serían 20. Tenemos todo ahí.
Ahora simplemente nosotros nos falta trabajar la frecuencia relativa. Esta parte la voy a hacer un poquito más rápida porque recuerden que esto ya lo vimos nosotros en la unidad pasada, entonces solo recuerden la fórmula. La fórmula es frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividida la población, o sea que vamos a dividir cada una de las frecuencias absolutas dentro de la población. 4 dividido 20, este nos va a dar 0.2. Si hacemos 2 dividido 20, esto nos va a dar 0.10. Si trabajamos el siguiente, que sería 3 dividido 20, esto nos va a dar 0.15. Si vamos con el siguiente, que sería 6 dividido 20, esto nos da 0.30 o 0.30. Y por último vamos a colocar 5 dividido 20, esto nos va a dar un total de 0.25. Para saber si estamos bien, ya sabemos que tenemos que hacer la sumatoria y esto nos tiene que dar un valor de 1, siempre, no más, no menos. En este caso nos sale el 1 y ya sabemos que está bastante correcto. Para las frecuencias acumuladas recuerden que copiamos la primera frecuencia absoluta y vamos sumando. La primera en este caso sería 4. 4 más 2 serían 6. 6 más 3 serían 9. 9 más 6 sería 15 y 15 más 5 serían 20. Recuerden que nosotros tenemos que hacer que coincida siempre este último número con nuestra población y ya sabemos que la población nos está coincidiendo. Para el lado derecho nosotros sabemos que hacemos lo contrario del lado izquierdo, en este caso es restar. 20 menos 4 en este caso serían 16. Después decimos a 16 le quitamos 2 serían 14. A 14 le quitamos 3 serían 11. A 11 le quitamos 6 serían 5. Y a 5 le quitamos 5, en este caso nos da 0. Recordemos también que en esta columna siempre nos debe salir 0. Para la columna de porcentajes recordemos que a la frecuencia relativa vamos a aplicar su fórmula, que sería frecuencia relativa es igual a multiplicar frecuencia relativa por 100 siempre, pero eso únicamente hace que corramos del punto decimal 2 números hacia atrás, entonces simplemente basta con hacer esto. Por simple inflexión sería 0.2 sería el 20%, esto sería el 10%, esto sería el 15%, luego de eso tenemos el 30%, y por último tenemos el 25%. Si todo está bien en la frecuencia relativa, nos tiene que dar también el 100% acá de lo que es nuestro porcentaje. Hacemos la sumatoria. Vamos a hacer la sumatoria y nos sale el 100%. Quiere decir que lo hicimos bien. Para ir terminando nosotros vamos a hacer esto. Vamos a ir con nuestros grados. Recuerden, la fórmula de grados sería grados es igual al porcentaje por 360 dividido 100. Entonces nuestro primer porcentaje sería 20 por 360 y dividido 100. En este caso nos sale 72. Recordemos que en 72 grados, recordemos que todos los valores que coloquemos en nuestra columna de grados tiene que ser un número entero, no con decimales, sino un número entero. Por cuestiones de la gráfica que más adelante vamos a ver. Después sería 10 por 360 dividido 100. Esto nos da como resultado 36 grados. Seguimos ahora. 15 por 360 igual dividido 100. Esto nos da un total de 54 grados. Luego tenemos 30 por 360 dividido los 100. Esto nos va a dar un total de 108 grados. Y por último terminamos con 25 por 360 dividido los 100 y tenemos 90 grados. Al finalizar también hacemos la sumatoria y nos tiene que dar 360 grados de lo que es la tabla. Y en este caso nos sale la tabla. Bueno, con eso nosotros culminamos la creación de la tabla en intervalos que nosotros vamos a ver el día de hoy o que vimos el día de hoy, y sería de esta forma. Nosotros vemos lo siguiente.
hacemos un repaso rápido de todo. Lo primero es crear o ver que nuestro ejercicio o nuestra tabla original esté ordenada. Luego de eso vamos a aplicar las tres fórmulas para encontrar nuestra amplitud, que es el espacio que hay entre cada intervalo. En este caso el rango solo colocamos el valor máximo, que es 120, y el valor mínimo, que es 22. Lo restamos, nos dio 98. El número de clase es en cuántas partes se divide a la distribución, y solo cambiamos la población. Ya sabemos que la población son 20 números en este caso, y colocamos 1 más 3 log la población y nos da 5.29. Recordemos, si el número después del punto decimal es mayor a 4, quiere decir 5 en adelante, nosotros podemos aproximar. Si es de 4 para abajo, nosotros le quitamos el decimal y lo dejamos así. En este caso, como no aproxima, lo dejamos como 5. Y para encontrar la amplitud, simplemente dividimos el rango que ya encontramos con el número de clase que también encontramos. En este caso nos sale 19.6. Como el número es mayor a 5, podemos aproximar y en este caso nos queda 20. Para iniciar la tabla en intervalos siempre iniciamos con el valor más pequeño de la tabla original. En este caso es 22. Por eso lo escribimos acá. Y ahora sabemos que vamos a trabajar de 20 en 20. 22 más 20, 42 más 20, 62 más 20, 82 y más 20, 102. Luego, para el segundo dato de esta parte del lado derecho, nosotros le vamos a restar un número. En este caso a 42 le quitamos 1, sería 41, y le vamos a sumar otra vez de 20 en 20. 41 más 20, 61 más 20, 81 más 20, 101 y más 20, 121. A la forma de leer horizontal se le llama intervalo, y a la forma de leer vertical del lado izquierdo se le llama límite inferior, y al lado de leer de forma vertical en el lado derecho se le llama límite superior del intervalo. Para encontrar los límites reales simplemente hacemos lo siguiente. Al límite inferior del intervalo se le va a restar 0.5 y al límite superior del intervalo se le va a sumar 0.5. Entonces, si nos fijamos, tiene los números a 22 le quitamos 0.5, nos da 21.5. A 42 le quitamos 41.5, nos queda 41.5 y así sucesivamente. Y al contrario con el lado derecho, simplemente si nos fijamos copiamos el mismo número pero le agregamos el punto 5. Para la marca de clase recordemos que es el centro de cada uno de los intervalos, quiere decir es el número que está entre 22 y 41, entre 42 y 61, y para eso aplicamos esta fórmula. Marca de clase es igual al límite superior más el inferior dividido 2. El 2 siempre va en la fórmula, es una constante. Ahora, el 41 y el 22 son de este primer intervalo, pero se puede hacer con cualquiera de ellos. Y nos da 31.5. Si nosotros deseamos, podemos hacer esta misma fórmula con cada uno de los intervalos para encontrar la marca de clase, pero nos llevará más tiempo. Es mucho más fácil utilizar una vez únicamente la fórmula, escribirla y luego de eso utilizar la amplitud que nosotros encontramos, que en este caso es 20. Y lo vamos sumando. 31.5 más 20 es 51.5 más 20 es 71.5 y así sucesivamente. Para la frecuencia absoluta, recordemos que simplemente vamos a fijarnos en lo que son los intervalos y el límite superior, que es el que nos indica hasta dónde no nos podemos pasar. En este caso no nos podemos pasar del 41, y si nos damos cuenta en la tabla original el número más grande llega a 40, porque si pasamos a 54 ya nos pasamos de el límite que es 41. ¿Y cuántos números hay? 1, 2, 3 y 4. Es el número que tenemos acá, y así sucesivamente con las demás los demás intervalos. Al finalizar nos tiene que dar la población, que en este caso es 20, que son los 20 números de acá. Para finalizar las demás columnas, sabemos ya que las vimos en la primera unidad y que ya las sabemos manejar. Entonces estas no vamos a hacer un resumen, simplemente nosotros sabemos que hay que agregarlas. Espero que este video haya sido de ayuda para ustedes y esperemos que puedan resolver su encuesta en la plataforma en modo cuando haya sido subido dicho cuestionario. Pasen feliz día.